Hola YouKnowers, ¿cómo están? Estos son los 15 diputados de la Comisión de Presupuesto. Tenemos que por RM está Sergio Chello Gálvez y Ariel Vallarino. Tenemos también a Merín Jiménez Pití y Jorge Herrera del panameñismo. Néstor Guardia, Raúl Pineda y Rafael Buchanan por el PRD. Manuel Cohen, Julio de la Guardia por el Cambio Democrático. Osman Gómez por la Alianza, ¿verdad? Por el Partido Alianza. Y por Vamos, porque fue un consenso que se logró que RM le dio una casilla más, porque así fue, RM le dio una casilla más a los de Vamos. Tenemos a Jorge González, Augusto Palacio, Betzeray Richard, Roberto Zúñiga y Jonathan Vega. En total tenemos los 15 diputados aquí, y si tú sumas la supuesta alianza de gobernabilidad, tenemos que la alianza del gobierno de José Raúl Mulino para la aprobación de proyectos importantes en el presupuesto nacional incluyen, por ejemplo, los diputados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tomando en cuenta los 2 de RM, los 3 del PRD, los 2 del Cambio Democrático y el único de Alianza, suman 8. Tomando en cuenta que el panameñismo no está bien definida su apoyo, ellos pueden irse con el que ellos quieran, así lo ha dicho Popi Varela, por ejemplo. Tenemos que los 2 del panameñismo, junto con los 5 de Vamos, suman 7. Entonces, a la hora de las votaciones, probablemente siempre quede 8-7, siempre y cuando le convenga esto a los del PRD, Cambio Democrático y Alianza. Aquí nada está escrito. El pacto de gobernabilidad habla de que por lo menos 2 de RM y el resto de los partidos políticos que ya mencioné, PRD, Cambio Democrático y Alianza, forman un bloque duro para que se aprueben las leyes. Pero si hay para mí un matraqueo y un negociado por parte de los 15, porque no saco a ninguno, porque por ahí uno dijo no, que hay que poner a uno para evitar el matraqueo, pero es que el matraqueo insiste de que yo puedo meter a un familiar mío, nómbrame a tal persona, apóyame con tal. De eso se habló, de lo que no se quiere hacer, prácticas antiguas que se daban antes. Ahora, nada garantiza de que los 15 que están allí no pidan qué hay para mí en esto. No me convence nada, y esto siempre espero que sea transparente para que el pueblo pueda ver cómo son esas discusiones y esas negociaciones. Eso es muy importante, porque en esta comisión estuvo Juan Diego Vázquez, y vaya que lo hizo muy bien cuando él estuvo en ese puesto, indiscutiblemente. Vamos a ver si los demás logran ese aporte importante, ¿verdad?, a la hora de tomar las decisiones que beneficien al pueblo. El tren David Panamá, el hospital oncológico, la ciudad universitaria, el hospital de las mascotas y muchas otras macro y mega obras como el cuarto puente y muchas otras cosas más, las carreteras, todo el presupuesto educativo. Todas esas cosas se necesitan, y hay que estar más que pendientes de ver qué se pelea, qué se discute allí en pro y el beneficio del pueblo. Así que no me convence nada el hecho de que esté supuestamente 8-7. Los del PRD se pueden voltear en cualquier momento, porque ya lo han demostrado, igual los del Cambio, y eso sí te digo, muy malo sería que se tranquen las obras y los proyectos, porque hay un gran negociado aquí, muchos intereses por parte de los 15 que están allí para estar en la comisión de presupuesto.